Buenas noches, amada Iglesia, Hermandad Cristiana en Aragón. Siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de compartir la bendita palabra de nuestro Señor. Y esta tarde-noche vamos a abordar un tema que hemos denominado el poder de la oración. Hemos platicado que la oración es un tema tan extenso y tan importante como todos los temas de la palabra del Señor. Hemos estado dedicando tiempo los días jueves a hablar del Espíritu Santo. Esto ya tenemos más o menos, no sé, creo que unos 6, 7 meses. Y hemos decidido empezar a abordar el tema de la oración. Y esta tarde quisiéramos tratar un tema que hemos denominado el poder de la oración. Hermanos, qué tan importante es que nosotros tengamos entendimiento pleno de lo que significa orar, conocimiento pleno de la importancia y trascendencia. Muchas veces platicamos y decimos que la columna vertebral de un cristiano, la columna vertebral de una iglesia es precisamente la oración. ¿Por qué? Porque, como platico en algunas ocasiones, es el binomio perfecto, hermanos. El binomio perfecto es que el Señor te hable. ¿Y cómo nos habla el Señor? A través de su bendita palabra. Ese es el enorme privilegio que tenemos, que no tenían en otros tiempos y que ahora lo tenemos. Tenemos la bendita palabra del Señor por escrito. Y qué importante también es entender, dicho sea de paso, que la palabra del Señor tenemos que preocuparnos porque encontrar el espíritu de la palabra. Recordemos que la Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, qué importante es que nosotros encontremos el espíritu de la palabra. Y el Espíritu de Dios es el que nos debe de hablar. Y es cuando tenemos un entendimiento pleno de lo que Dios quiere decirnos. Ahora, ¿la oración qué es? El que nosotros hablemos con Dios. Por eso digo que es el binomio perfecto, ¿eh? Nosotros entendemos la palabra, entendemos la voz de Dios a través de la palabra, a través de una predicación, a través de un mensaje. Y ahorita viene a mi mente algo que platicaba yo con mi hermano Ricardo hace unos momentos y decíamos, las películas, por ejemplo, ¿no? Las películas cristianas muchas veces son interpretadas por personas que no son cristianas. Entonces ahí podríamos decir qué es lo que pasa, ¿verdad? Si nos ponemos en una situación de legalismo, pudiéramos decir, esa persona no va a ser utilizada por Dios porque no es cristiana. Creo, sin que esto se preste a una doctrina o a alguna afirmación que esté sustentada en la palabra, yo creo que no es así. Yo creo que si nosotros vemos a través de la palabra que el Señor hizo hablar a un burro, entonces imagínate qué no puedo poder hacer con un hombre, y que muchas veces ese hombre puede ser un instrumento. Hemos visto incluso que películas que no son cristianas traen un mensaje de Dios, hermanos. En su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios nos muestra lo que Él quiere de nosotros a través de gente incluso inconversa. Por eso yo digo que sí es válido que de alguna manera a veces esas personas que no son cristianas interpreten un papel, ¿verdad?, para dar un mensaje. Recordemos que el Señor lo que aprecia es el amor que le tiene a la gente que va a oír ese mensaje. Muchas veces se puede estar predicando, estar en pecado, y muchas veces el Señor te puede utilizar. Pudiera parecer un poco complicado esto, pero lo hace por amor a la gente, al amor al pueblo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos. El Señor nos habla a través de muchas formas. Pero retomando el tema que estamos tratando, ¿cómo le hablamos nosotros al Señor? A través de la oración. ¿Cómo podemos dirigirnos a Él? ¿Cómo podemos alabarle, glorificar su nombre? ¿Cómo podemos darle gracias por todo lo que nos da? Porque recordemos que todo lo que tenemos, hermanos, es gracias a que Él no nos da. Nada de lo que tenemos sería posible si Él no fuera el que no nos diera. Que otra cosa es que no seamos agradecidos. Platicamos el domingo, qué tan importante es ser agradecidos, hermano. Y el agradecimiento se expresa, el agradecimiento se da mediante la honra a aquel que ha hecho algo por ti.
Y mira lo que hizo el Señor por ti. El Padre dio al Hijo. Y el Hijo derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Entonces, ¿es importante hablar con Dios? Claro que es importante. Es lo que nos mantiene en comunicación, en unión con Él. Por eso, hermano, un ministerio en una iglesia no puede caminar en orden si no tiene una estructura importante en la oración. Y mira qué triste, hermano, porque hay cultos de oración normalmente en forma general, o por lo menos en la mayoría de las iglesias, entendiendo esta como el lugar donde se congregan el cuerpo de Cristo. Se utiliza un día para culto de oración. Y mira, te digo una cosa, tristemente, en esos cultos va muy poca gente. A lo mejor no va ni el 10% de la que se congrega en el culto dominical. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No se tiene entendimiento de la importancia de la oración? Yo creo que eso es lo que pasa, hermano. Muchas veces no se le da la importancia, la relevancia a la oración. Y la pregunta que yo te haría y que tú contestes en tu corazón, que tú contestes en tu mente y que te hagas un examen a ti mismo, como nos lo invita a hacer el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. ¿Cómo están tus tiempos de oración? ¿Cuánto tiempo oras al Señor? Me acuerdo que platicaban a manera de enseñanza, ¿verdad? Que el Señor estaba esperando, despertaba a este joven, se alistaba para irse a la escuela, y el Señor estaba esperando que platicar con ese joven. Resulta que el joven se levantaba tarde, las prisas le ganaban, se bañaba, desayunaba rápido y salía. Y el Señor se quedaba esperando. Es una forma metafórica de explicarlo, dicho claro sea, ¿verdad? Pero entonces el Señor se quedaba esperando que platicar con ese joven, y ese joven se iba. Y lo que expresaba el Señor, probablemente en la noche tenga oportunidad de platicar con él. Llegaba el joven ya cansado, se acostaba, se dormía y otra vez volvía a dejar esperando al Señor. El Señor, hermano, siempre está al pendiente de nosotros. El Señor está siempre esperando que tú le hables y que yo le hable. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está esperando que tú te dirijas a Él para platicar, hermano, para glorificar su nombre, para darle gracias por lo que estuvo en la mañana, para darle gracias anticipadamente por lo que va a hacer por ti, darle gracias y pedirle que te cuide, que te proteja. En la noche darle gracias por lo que hizo por ti, porque mira, a veces no valoramos, pero el Señor hace una obra espectacular cada día con nosotros, hermano. En este mundo lleno de maldad ya. Dice la Biblia que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo, y los tiempos ya se están cumpliendo, hermano. Entonces, cuando tú sales de tu casa en este país o en el mundo, porque yo creo que es a manera general, es un milagro que tú regreses. Yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios de que nos permitió regresar. Y al otro día darle gracias por el milagro de despertar y tener una nueva oportunidad, hermano. Yo cuando me levanto en las mañanas le doy gracias a Dios porque digo, gracias Señor por darme la oportunidad de ser mejor hoy. Probablemente la aproveche, probablemente no, pero gracias por lo que haces por mí. Y gracias por confiar en mí, porque diariamente, ¿sabes qué pasa? Que el Señor confía en ti, confía en que vas a hacer mejor las cosas. Pero si ni siquiera le dedicas un tiempo a hablar con Él, te estoy hablando de orar, si ni siquiera le dedicas 5, 10, 15 minutos, o es más, unos minutos, no lo hace uno. A veces la Biblia, de la misma manera que tú la cierras el domingo, es la misma forma que la tomas el próximo domingo. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a relacionarte con Dios? Y mira, amado hermano, yo te pregunto, y siendo honestos, ¿cuánto tiempo se le dedica a otras cosas que verdaderamente no son de edificación? Ahora que están de moda las series de Netflix, ¿verdad?
ves un capítulo y dices uno más, uno más, uno más. Y puede ser que te pases una noche viendo toda la serie hasta terminarla. Y yo me pregunto, ¿por qué no agarramos la Biblia y decimos un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más? No lo hacemos. O todo lo que tenemos que hablar con el Señor, hermano, todo lo que tenemos que decirle y no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido la importancia de la oración. La oración es hablar con Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que ni siquiera se necesita de un profundo estudio, no se necesita de un lenguaje tan florido, no se necesita tampoco saberse de manera literal tantos versículos. Lo único que quiere el Señor es que tengas un corazón dispuesto, presto para hablar con Él. El deseo ardiente en tu corazón de hablar con quien más amas. ¿Sabes cuál es el problema? Y la pregunta, ¿verdaderamente lo que más amas es a Dios? Esa es una pregunta tremenda y que habría que contestar. Es un discernimiento que tú tienes que tener en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, preguntarte si realmente el Señor es el que ocupa el primer lugar en tu vida. Es importante que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, la importancia de la oración es determinante. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios si no tienes tiempos de oración. Tú no puedes decir que verdaderamente tienes una relación con el Señor si tus tiempos de oración son mínimos o no existen. No tenemos un Dios del domingo, hermano. No tenemos un Dios de un rato. El Señor está siempre contigo, está pendiente de ti siempre. La pregunta es ¿por qué nosotros no estamos con Él? ¿Por qué nosotros no le buscamos más, hermano? De la misma manera que buscas tantas cosas que te distraen, tantas cosas que te contaminan, tantas cosas que te alejan de Dios. Es importante que nosotros le demos la trascendencia en nuestra vida espiritual. Ni tú, ni yo, ni nadie va a poder crecer si no tiene tiempos verdaderos de oración. Los grandes varones de Dios, los grandes siervos de Dios pasaban horas y horas en oración, hermano. Una iglesia se sustenta verdaderamente en la oración. Y te voy a platicar de algo que leí hace mucho tiempo, no me acuerdo el nombre del predicador, ni me acuerdo de la iglesia, pero lo leí hace mucho tiempo. Pudo haber sido como enseñanza o pudo haber sido algo real. Pero el punto es de que el predicador iba a recibir un reconocimiento. ¿Por qué? Por los años de que había estado orando, por los mensajes que había dado que habían sido de impacto, porque había sido instrumento para un avivamiento. Y por ello iba a recibir un reconocimiento. En el momento que él se le estaba otorgando ese reconocimiento, él dijo, ese reconocimiento no sería para mí. Ese reconocimiento se lo quiero dar a la hermana, digo su nombre, salió una hermanita dentro de las personas de la iglesia, era una hermana ya anciana, con su Biblia en la mano, pasó al frente y él se la quedó viendo, gracias hermana. ¿Y saben por qué le doy gracias, hermanos? Porque ella, todo el tiempo que yo estaba predicando, ella estaba orando. Y era lo que me fortalecía, era lo que me sustentaba, era lo que me daba el poder para transmitir la palabra de Dios. Y por eso creo que el reconocimiento no lo merezco yo. Primero es el Señor y terrenalmente a la hermana. Entonces, hermano, te puedo decir muchos ejemplos y tú y yo conocemos historias verdaderas en donde sabemos el poder de la oración, hermano. Y es el tema que estamos precisamente abordando, el poder de la oración. Mira, vamos a ver qué dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
hecho. Voy a volverlo a leer de manera más pausada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo podemos entender la profundidad de este versículo que pareciera tan sencillo? Está compuesto por 3 renglones solamente. Dice el primero, si permanecéis en mí. Si notas, hermano, lo importante, o lo que dice, si permanecéis en mí, yo te hago una pregunta. ¿Permaneces en el Señor siempre? ¿O te alejas del Señor? Hemos ido conociendo y entendiendo que entre más conocemos a Dios, más le amamos. Entre más le conocemos, más lo admiramos. Entre más lo conocemos, más tenemos el deseo de entregarle nuestra vida. Entre más lo conocemos, más podemos hacer su voluntad. Y entre más lo conocemos, te digo una cosa, lo dice la palabra, vamos a permanecer más en Él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo te está hablando, o nos está hablando, de una relación constante con el Señor. Nos está hablando de ir creciendo en un proceso personal, hermano, porque ese es otro problema. A veces queremos llevar el ritmo de un hermano y ese no es nuestro ritmo. Cada quien va creciendo de una manera diferente. Tenemos una relación muy personal con el Señor y cada quien tiene una relación muy personal con el Señor. Hay gente que crece muy rápidamente. El riesgo de crecer muy rápidamente habría que ver con qué tanta seguridad, con qué tanto fortalecimiento, porque hay gente que, para explicarlo de manera coloquial, tiene entrada de caballo de hacienda y salida de burro cansado. Muchas veces empiezan en el servicio a la iglesia, empiezan en el amor al Señor, conocen del Señor, deciden entregarle su vida, por lo menos lo manifiestan, y empiezan a vivir un evangelio verdadero, empiezan a tener ese primer amor. De manera constante el Señor está en su vida, y ellos oran, y ellos van a la iglesia, y ellos hay una actividad y van. De repente ese fuego ardiente que tenían en su ser empieza a decrecer, empieza a disminuir. ¿Sabes por qué? Porque no está bien fincado, porque no está bien fortalecido, porque no se fijó en la roca que es Cristo, porque no entendieron lo que estaban haciendo. A veces es algo emocional y empiezas a caminar, te sientes bien, sigues caminando, pero llega el momento en que no estás entendiendo lo que estás haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pasos firmes, pasos firmes. Que tu vida como cristiano tenga unos buenos cimientos, hermano. Y te voy a decir una cosa, el Señor no vino a restaurar vidas, hermano. El Señor viene a crear una vida nueva en ti, una novedad de vida, una forma diferente de vivir. El Señor no viene a restaurar ruinas. Porque nosotros, cuando no conocíamos del Señor, éramos ruinas. Las ruinas hablan de muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora viene el Espíritu Santo y nos da vida. Y empezamos a vivir de una manera diferente. Pero para que podamos vivir de una manera diferente, no podemos poner vino nuevo en odres viejas. No, hermano. Tenemos que morir al viejo hombre. Ese viejo hombre que estaba en el pecado, ese viejo hombre que caía en tantas cosas, hermano. En las obras de la carne. Tantas cosas pecaminosas, tantas cosas que no le agradaban a Dios. Y ahí estábamos. Entonces viene el Señor, te rescata. Pero ahora lo que el Señor quiere, ¿qué? Que muera ese viejo hombre. Y que tengas una novedad de vida, un cambio, una renovación en tu mente, que empieces a vivir de manera diferente, que empieces a hablar de manera diferente, que empieces a
a actuar de manera diferente. Pero si tú hiciste una oración de fe en donde lo dijiste tal y como te lo dictaron, sin sentirlo en tu corazón, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a hacer las cosas como crees que son bien y después va a empezar a haber una disminución. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo, no hubo una verdadera conversión. Y ese es un gran problema que se presenta en el pueblo cristiano, que no hay una verdadera conversión. Predicaba yo hace tiempo respecto a se pierde o no se pierde la salvación y decía, hay gente que ni siquiera tiene la salvación todavía porque ni siquiera tiene entendimiento de lo que es eso. Entonces hay un tiempo en donde hay un verdadero entendimiento y entonces pasas a otro proceso en donde esa conversión te lleva a una verdadera vida en Cristo. El Señor quiere glorificarse en ti, hermano. El Señor el Señor no va a formar parte de tu vida, no. Tú vas a entrar a la gloria de Dios cuando tú ya lo aceptas y empiezas a vivir ya en el Señor. El Señor debe ser lo más importante para ti, para mí. Hay cosas terrenales que nos ocupan, seguramente. Tenemos que trabajar, tenemos que atender ciertas cosas. Dicho sea de paso, la palabra dice que todo lo hagas como si lo hicieras para el Señor, porque somos embajadores de Cristo. Somos cartas abiertas a los hombres. Entonces imagínate qué responsabilidad. Pero si sigues viviendo igual, a veces cuando compartimos la palabra, cuando queremos cumplir esa gran comisión que se nos dio, ir y predicar el evangelio a toda criatura, le predicamos a alguien y me dice, es que hace mucho tiempo vino alguien y nos predicó. Pero resulta que lo único que quería era robarnos. Resulta que nos venía a decir que hiciéramos cierta cosa y nosotros veíamos que hacía él lo contrario. Para esto quiero seguir igual. Ahora tú tienes que batallar con eso, ¿no? Qué hermoso es cuando vas con alguien y dices, no, sí, yo conocí hace tiempo a alguien que me compartió, alguien me empezó a decir lo que tú me estás diciendo. Quiero conocer más, porque ya no tuve oportunidad, pero quiero conocer más. Porque ese era un hombre que era diferente, un hombre que tenía algo especial. ¿Qué es algo especial a lo que se refiere? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo está en ti, está en mí. Lo único que tenemos que dejar es que se manifieste. Mira qué grandioso que el Señor nos dé el privilegio de ser instrumentos de Él. Hay una alabanza que a mí, dentro de todas las alabanzas que me encantan, me motivan. Dice, instrumento en tus manos quiero ser. Mira qué tremendo, hermano. Que Dios nos utilice, que Dios nos permita ser parte de su obra, es un gran privilegio. Es como el ser hombre, hermano. El Señor nos da un privilegio grande cuando nos acepta, cuando nos ha elegido, porque dice la palabra que Él nos eligió a nosotros, sino nosotros a Él. Pero cuando nos considera sus hijos, dice la palabra que es aquel que acepta a Jesucristo como Salvador, les da la potestad de ser hechos sus hijos. Estoy parafraseando el Evangelio de Juan. Pero aparte de que te da el privilegio de ser hijo de Dios, te da el privilegio de ser hombre, hermano. Algún día predicaremos y platicaremos de esa palabra, lo que significa, hermano, ser hombre. Y te digo una cosa, ya casi no hay hombres. Se ha desvirtuado la figura del hombre, se ha desvirtuado la figura del padre, se ha desvirtuado la figura del esposo. Es más, a veces ya ni hay esposos, porque ahorita ya prolifera la unión libre, la fornicación, y se está cumpliendo la palabra, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Verdaderamente valorar, dimensionar, entender que la oración es la columna vertebral que nos va a sostener, hermano. Es la forma en que nosotros nos vamos a relacionar con Dios.
Es la forma en que Dios nos habla también, hermano. Muchas veces oramos y a veces parecemos periquitos, puede ser, ¿verdad? O a veces ya no sabemos qué decir. Pero tenemos que aprender a dejar tiempos de silencio para que el Señor nos hable, para que tu sentido espiritual se desarrolle y empieces a entender lo que Dios quiere decirte en esos tiempos excelsos, esos tiempos hermosos de oración, esos tiempos en donde tú te relacionas con Dios, donde tú le entregas tu ser y tú en ese momento entiendes que lo más grande es estar con el Señor. Más vale un día en tu presencia que 1000 años sin ella. Tenemos que valorar lo que Dios nos da. Entonces dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces este versículo se toma tan a ligera, dice, pues todo lo que pidas en su nombre, todo se va a hacer. Habría que estudiarle, ¿verdad? Y habría que discernir. Platicaba nuestro hermano el domingo y decía, es como el ratero, ¿eh? Que le va a pedir a una imagen que lo proteja porque va a ir a robar. Y luego resulta de que sí le sale bien el robo y regresa y le da las gracias, ¿no? Gracias porque me protegiste, ¿verdad? Y todavía se toma la puntada de pensar que es Dios el que lo está ayudando. Pero hermano, eso es totalmente ilógico. Pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios y aprender a someternos a la voluntad de Dios. Yo siempre digo que a veces lo que tenemos que hacer, o siempre, tenemos que orar para empezar a orar. ¿Y para qué empezar? ¿Para qué oramos para empezar a orar? Para que Dios nos muestre su voluntad, para saber si lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios. Porque el mismo versículo nos lleva a eso. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y le echan al fuego y arde. Eso lo dice el versículo 6. Y el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si la voluntad de Dios permanece en ti y en mí, entonces pedid lo que queréis y os será hecho. La cosa ya se torna diferente. Es importante que nosotros entendamos entonces, debemos de aprovechar lo que Dios nos da en esos tiempos de gracia. El Señor quiere hacer la obra en ti. Tenemos que tener una unión verdadera con Cristo, hermano. Deja que Dios se forme en ti. Pero ¿cómo se va a formar? Conociéndolo. Entre más conozcamos a Dios, más lo vamos a amar. En nuestra congregación nos hemos estado preocupando y dedicado casi todo un año, el año que tenemos, que estamos a punto de cumplir, hablando de los atributos de Dios. Y creo que aun cuando no hemos tocado todos los atributos de Dios, ni creo que lo podamos hacer, hemos entendido muchas cosas. Hemos entendido que Dios es amor, sí, pero también hay ira de Dios, que también un Dios es justo, que también Dios es incomprensible. Tenemos que entender también la seidad de Dios. O sea, todos los atributos nos llevan a conocerlo más, y conociéndolo más lo vamos a amar más. Y lo vamos a entender, y vamos a reconocer y conocer su voluntad. Es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, es importante esto. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Cuando nosotros empezamos nuestro caminar del Señor, empezamos reconociendo a nuestro Jesucristo como nuestro Salvador. Empezamos a caminar en ese primer amor. Empezamos a entregarnos. Si es que hubo una verdadera conversión, esto está pasando. Cuando empezamos a caminar, empezamos a vivir en el Señor, empezamos tiempos de oración, empezamos lecturas de la palabra, empezamos a crecer. ¿Cómo crecemos? A través del servicio. No podemos crecer espiritualmente si no servimos, hermano. Tú no puedes ser nada más, soy un poco simpática esta palabra, pero no más puedes ir a calentar la butaca, ¿no? O la silla, según lo que haya en tu congregación, ¿va? No, hermano, tenemos que servir, aprender a servir. ¿Cómo vamos a someter nuestra carne si nosotros no servimos, hermano? ¿Cómo vamos a entender que a veces tenemos que ser humildes? No, a veces, siempre tenemos que ser humildes, hermano. Reconocer, entender y recordar. Por eso te digo conocer al Señor. El Señor deja su deidad. Viene, no a que le sirva, a que le sirviera, hermano. Vino a servir. Dejó su deidad. Mira, esa parte es bien importante. Y yo creo que de verdad hay que predicar más en eso. Pero el Señor dejó su deidad. ¿Para qué? Para venir a esta tierra y hacerse hombre como tú y como yo. Retomemos todo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Filipenses? Dejó su deidad, hermano. Dejó su deidad. Dimensiónalo, lo que dejó el Señor. ¿Sabes por qué lo dejó? Por ti y por mí. Por obediencia al Padre y por amor a ti y a mí. Mira qué excelso su amor y qué excelsa su obediencia. Dejó de ser Dios para hacerse como tú y como yo. Ahora, vale la pena preguntarnos cuánto hemos dejado por el Señor, tú y yo. ¿Has dejado verdaderamente cosas que tú tenías en primer lugar antes de conocer al Señor? ¿Has dejado verdaderamente cosas que te duelen y que has decidido dejarlos? ¿Para qué? Para caminar en el Señor. ¿Cuántas cosas has dejado? ¿Cuántas personas has dejado? Ahora, te estoy hablando de personas y cosas, hermano. Comparado con lo que hizo el Señor, dice que dejó su deidad y vino a la tierra por ti y por mí. ¿Cuánto tú y yo hemos dejado? ¿Qué has dejado por Dios? Y vale la pena preguntarte qué no has dejado por Dios. Esas áreas que todavía tienes en tu vida. Recordaba una predicación, esos dioses domésticos que luego tenemos en nuestro corazón, hermano, que todavía tenemos apego a ciertas cosas. Te digo una cosa, entre menos apego, entre menos dependencia tengas de cosas de la tierra, más cerca vas a estar de Dios. Dice entonces más adelante, dijo entonces Jesús, los judíos le habían querido, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice en el 33, y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como que para empezar no recordaban lo anterior, ¿verdad? Que había una esclavitud. Pero bueno, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Te digo una cosa, y se da esto mucho a los jóvenes. ¿Cómo es? Le dice un joven no cristiano a un joven cristiano. ¿Cómo es que tú dices que eres libre? No puedes fumar, no puedes tomar, no puedes decir groserías, no puedes... Le da una lista de cosas. Porque dices que eres libre. ¿Y qué contesta el joven cristiano?
soy libre porque no dependo de fumar, no dependo de decir groserías, no dependo de drogarme, no dependo de fornicar, para tener paz y felicidad en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo a Dios y Dios es el que me hace libre. Pero eso a veces no lo dimensiona la gente. A veces se nos juzga porque creen que no somos libres, porque estamos atados. Ahora, de hecho, también con cuidado, porque a veces hay legalismos que también sí nos pueden atar. Entonces tenemos que vivir, ¿qué? Un evangelio de equilibrio, hermano. Disfrutar lo que Dios nos da, claro. Dice la palabra, todo te es lícito, pero no todo te conviene. El que es espiritual todo lo examina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar lo que Dios nos da. Claro que sí, disfruta lo que Dios te da. Pero que sea en orden y que sea bueno para Dios y que sea agradable a Dios. Y eso es lo que nos hace libres. La mentira esclaviza. La verdad te da libertad. Entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú mientes, tú no puedes ser libre porque estás atado a esa mentira. Cuando tú dices la verdad, eres libre porque tú te puedes comportar de la misma manera. Mira, es como un joven cristiano. Un joven cristiano se porta de la misma manera en todas partes. Por eso no tiene ningún problema que un día alguien lo vea, que un día sus padres lo vean, que un día un hermano de iglesia lo vea. ¿Por qué? Porque él se porta como es, con libertad. Lógicamente, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas importantes que quisiera mencionarte, creo que ya corrió un poco el tiempo. Jesús le respondió, es cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Entonces, dice que aquel que peca se hace esclavo del pecado. Entonces, si nosotros vivimos y permanecemos en la palabra del Señor, es lo que nos va a dar libertad. Y no vamos a ser cautivos del pecado. Recordemos que el Señor ya nos hizo libres, hermano. Pudiéramos pecar de manera, no sé, aun cuando nosotros seguimos caminando, tenemos este cuerpo pecaminoso, tenemos pies de barro y todavía podemos cometer algunas cosas que no son agradables a Dios. Pero administramos, las entregamos a Dios, pedimos perdón, hay un arrepentimiento genuino, corregimos el caminar y vamos adelante. Ya no practicamos el pecado, ya no maquinamos el pecado. Ahora, vamos a regresar rápidamente a Juan 15, que es el versículo con el que empezamos. Juan 15, versículo 7. Hay tres preguntas que vamos a tratar de contestar en este versículo. En este versículo hay una bondad, hay un privilegio, hay un derecho especial que Dios te permite a ti y a mí. Es algo que nos va a dar, nos va a permitir desarrollar ese poder que hay en la oración. ¿Cuál es? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es esa bondad? Es exactamente eso, que Dios va a estarte escuchando. Y cuando tú le pidas algo, Dios te lo va a dar. No sé si llamarle requisitos o condicionantes. Sí, la condicionante es que permanezcas en Él y que las palabras de Él permanezcan en ti. Y entonces, solo así, cuando pidas algo al Señor, Él te lo va a dar. Esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios, es el privilegio que tenemos como sus hijos. Hay una segunda pregunta que podemos tener. ¿Cómo se obtiene? Ya hemos entendido cuál es ese privilegio, esa bondad, ese derecho como hijos de Dios. Ya lo entendimos. Ahora, la pregunta sería,
¿Cómo se obtiene? Y la respuesta está en el mismo versículo. Si permanecéis en mí, si permaneces en el Señor y sus palabras permanecen en ti, en nosotros, se va a cumplir ese derecho, esa bondad especial en nosotros. Y cuando tengamos los tiempos de oración, el Señor nos va a escuchar. Cuando haya esos tiempos de oración, va a haber poder en la oración, hermano. Entre más tengas comunión con Dios, entre más estés sometida a la carne, más el Señor va a cumplir, hermano, los deseos de tu corazón, siempre y cuando sea conforme a su palabra. ¿Por qué se obtiene de esta manera? Se obtiene de esta manera porque es la consecuencia lógica de permanecer en Dios, hermano. Tienes una comunión verdadera con el Señor, hay una relación verdadera en el Espíritu y tu oración va a ser espiritual. La semana pasada platicábamos que hay dos tipos de oración, la oración natural y la oración espiritual. ¿Cómo estamos caminando? ¿O cómo debemos caminar? Con la oración espiritual, hermano. Que sea el Espíritu el que te mueva, que sea el Espíritu de Dios el que realmente te permita tener un acercamiento con Dios, que haya una comunión verdadera, que tú entiendas la voluntad de Dios. Dios quiere estar contigo y conmigo, hermano. El Señor Jesucristo quiere estar contigo y conmigo. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás tú a estarlo o a hacerlo? Porque siempre he entendido algo raro. El diablo te seduce, ¿no? Y te seduce con engaños, con manipulación, ofreciéndote, dándote incluso, porque recordemos que el diablo también da riqueza. Esa riqueza que no produce paz, ¿verdad? Porque lo dice el Proverbios, que la riqueza que da Dios te produce paz. Al contrario, lo que te da el diablo no te produce paz. Y hay muchos ejemplos de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos de Dios? Que Dios esté con nosotros, hermano. Llénate con Dios. Si tú tienes a Dios, te aseguro que no vas a necesitar nada. ¿Vas a extrañar algo? Tal vez sí. ¿Un ser amado se va? ¿Te duele tu corazón y tu carne? Claro que sí, claro que sí. Pero está Dios, hermano, que va a llenar ese hueco inmediatamente. Por eso lo que tenemos que dar, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser es con Dios, hermano. Si tú estás lleno de Dios, todo lo que tengas de más, ¿lo vas a disfrutar? Sí, lo vas a disfrutar, porque Dios te lo va a permitir también. Pero el día que no esté, te digo una cosa, vas a tener a Dios. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a nuestro Jesucristo, lo tienes todo, hermano. Ahora, si tú y yo tenemos ese privilegio, si tú y yo tenemos esa bondad especial, ese regalo de Dios, ese derecho como hijo de Dios, aprovechemos, hermano, esa oportunidad que tenemos de comunicarnos con Dios. No tienes que avisarle a Dios que le vas a hablar, hermano. No tienes que hacer cita especial con el Señor. No tienes que cumplir cierto protocolo para hablar con Dios. ¿Sabes qué necesitas? Un corazón dispuesto. ¿Cómo quieres orar? ¿Postrado? ¿Sentado? ¿Parado? ¿Acostado? ¿Que hay formas exactas de orar? Claro, claro. A lo mejor la forma más atinada sería doblando rodillas y dirigiéndote a Dios. ¿Por qué? Porque con eso te estás humillando ante Dios. Porque con eso le estás demostrando que dependes total y absolutamente de Él. Que le estás entregando tu vida. Señor, yo ya no puedo. Tengo muchas situaciones difíciles en esta tierra. Las cosas no salen como yo pensaba, no salen como yo quisiera. Todo pareciera que está al revés. Y de repente viene el Señor y te dice, a los que me aman y para mi propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Y entonces tú empiezas a entender, pero ¿de qué me puede servir esta enfermedad? ¿Pero de qué me puede servir que no tengo tal dinero?
¿Que de qué me puede servir? Dice un joven que no completé el dinero para comprar una moto. Y al amor el Señor te está librando de un accidente. Ahora, no estoy diciendo que ese medio de transporte sea nefasto. Lo que pasa es que a veces eso te lleva a olvidarte de las precauciones, te lleva a una situación de libertinaje y va implícito mucho, ¿verdad? Porque Dios mismo permite ciertas cosas, ¿verdad? Yo creo que las motocicletas no hubieran sido inventadas por Dios si Dios no hubiera querido, ¿no? ¿Pueden ser útiles? Claro que pueden ser útiles, hermano. Como puede ser útil el celular. Pero si el celular lo utilizas para tantas cosas que no son agradables a Dios, pero el celular puede servir para transmitir. Ahorita mismo estamos transmitiendo de un celular. O sea, mira, y es un mensaje de Dios. O sea, la tecnología la puedes usar de una manera correcta o incorrecta, ¿verdad? De la misma manera te estoy hablando de una motocicleta, de una bicicleta, de un coche, ¿no? El punto es cómo vas a utilizar eso. Pero Dios nos libra diariamente de cosas, así lo dice la palabra. Dios te libra, te salva de cosas que a veces es necesario que sucedan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Buscar de Dios. Ahora, si tú tienes una verdadera comunión con Dios, si tú tienes una verdadera afinidad y empiezas a caminar bajo su voluntad, va a haber poder en la oración, hermano. Va a haber poder en la oración. Contestamos 3 preguntas muy sencillas con este versículo. ¿Cuál es la bondad especial o el privilegio que Dios nos da? Es que si permaneces en Él y las palabras de Él permanecen en ti, todo lo que pidas te será hecho. ¿Cómo se obtiene? A través de que Dios permanezca en ti y que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Por qué se obtiene de esa manera? Porque de esa manera tenemos una mejor comunión con Dios y vamos a saber su voluntad. Esas son las 3 preguntas que podemos contestar con ese solo versículo. Ahora, quisiera leerte por último una oración que tiene mucho poder, hermano. Y algún día vamos a hablar de esta oración, la próxima semana. Pero mira, dice Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. No es una larga oración, hermano. No es una oración muy extensa. Pero esta oración tiene poder. Y tuvo poder y sigue teniendo poder. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libras de mal, para que no me dañe. No es necesario a veces, hermano, hacer oraciones extensas cuando tienes un corazón dispuesto. Y no te estoy diciendo que no tengas una comunión con Dios de más tiempo. No, hermano. Es conforme te mueve el Espíritu y que tú tengas un entendimiento de lo importante que es la oración. Pero además de que tengas un entendimiento y dimensiones, el poder de la oración, tengas pasión por orar. De la misma manera que cuando andamos enamorados terrenalmente por una mujer, por tu esposa en algún tiempo, por tu novia en algún tiempo, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu papá. De esa misma manera que tienes deseos de decir: quisiera tener a mi padre aquí para platicar con él y decirle lo que siento, decirle qué me pasa, preguntarle por qué me pasa esto. De esa misma manera tú tienes que dirigirte a Dios, hermano. A tu amada novia o amada esposa, tienes ganas de estar con ella para decirle que la amas, que te gustan sus ojos,
que te gusta su boca, que te gusta cómo habla, que te gusta la ternura, la nobleza, no sé, tantas cosas. Pero eso, dimensiónalo a lo máximo. Es dirigirte a Dios, a tu Creador, hermano, a tu Creador y mi Creador, al Creador de todas las cosas, por el que fueron hechas todas las cosas. A Él te vas a dirigir. Y al Todopoderoso, al Soberano, aquel que nunca te va a fallar, hermano. No somos los que fallamos. El Señor es fiel y verdadero siempre. A Él te vas a dirigir. Si quieres alguien a quien dirigirle tus problemas, tus situaciones, desahogarte, tus frustraciones, tus situaciones difíciles, que ya no puedo, Señor, es a Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a través de la oración. Y cuando tienes comunión verdadera con Él, tiene poder la oración que estás expresando, porque el Señor te va a entender y va a decir, Él sí depende total y absolutamente de mí. No porque no lo dependan los demás, no, pero Él lo está reconociendo. Todos dependemos totalmente de Dios, pero es cuando estás orando, cuando le entregas todo de ti, es cuando el Señor se da cuenta, Él es mi hijo, Él es mi hijo. Y al amor no podemos comparar, pero de la misma manera que le dijo a nuestro Jesucristo, Él es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Cuando tú oras con un corazón dispuesto, cuando tú te entregas, cuando tú te vacías al Señor, el Señor seguramente dice, ese es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Demos la importancia, hermano, a la oración y entendamos que la oración tiene poder. Y no nos olvidemos de eso, hermano. Dimensionemos. ¿Y sabes cómo lo vamos a lograr? Metiéndonos más con Dios, estudiando más de la oración. Nosotros queremos abordar mucho el tema de la oración, como lo abordamos en los atributos de Dios, como lo abordamos en el Espíritu Santo, y estamos hablando de la salvación. Terminamos ya el tema de la salvación. No lo terminamos porque lo hayamos hecho exhaustivamente. Hicimos un recorrido, creo que importante, y ahora estamos hablando de la oración, hermano. Seguramente Dios nos va a guiar a algo importante también más adelante. Pero en este momento la exhortación es que entendamos el poder de la oración y entendamos la dimensión que tiene, y que la oración es la columna vertebral que nos va a sostener como sus hijos. Bueno, solamente queda despedirnos. Que Dios los bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones.